Bueno, además de saludarlos a todos y todos, me presento, mi nombre es Daniela Duarte, soy parte de del directorio de la Fundación Nehuenco, y hoy junto a Nicolás y Gustavo vamos a compartir con ustedes esta clase, Bases para un nuevo pacto social por el agua. Y bueno, que está dividido en dos sesiones, como Nicolás les va a explicar, pero antes de comenzar queríamos agradecerle a los organizadores de la Universidad Socioambiental por hacer esto posible y bueno, contarles que estamos muy motivados con ver tanto interés por este módulo de gestión sostenible del agua, y esperamos que hayan tenido varios la oportunidad de participar de las otras clases, especialmente de las sesiones de regulación de gestión del agua en Chile con enfoque de derechos humanos, porque de cierta forma es como la continuación en ciertos aspectos, pero lo que no hayan podido participar, además de que está disponible en YouTube, nosotros vamos a repasar ciertos como contenido que consideramos fundamental para poder abordar los temas que vamos a plantear. Y aprovechar de contarles rápidamente un poco sobre Fundación Nehuenco, antes de darle paso a Nicolás. Es una fundación que desde el año 2015 está comprometida con promover el derecho humano al agua, aportando desde una perspectiva jurídica y multidisciplinaria a la discusión y la materialización de este derecho en nuestro país, y para lo cual trabajamos desde distintas líneas de acción, como investigación e incidencia legislativa y ciudadana, realización de estudios que están disponibles en la página web de la Fundación, nehuenco.org, iniciativas como por ejemplo el reciente podcast Maestras del Agua, que está disponible y pueden seguir en Spotify, y la iniciativa de Desveladas por el Agua, que organizamos junto al Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales mensualmente desde comienzo del año pasado, y que también los invitamos y les podemos contar un poquito más al final de la clase. Ahora le doy el paso a Nicolás, que les va a contar un poco sobre el CIR y para comenzar luego la primera sesión. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bueno, mi nombre, como dice ahí, Nicolás Ruiz. Yo soy el presidente del Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales. El Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales, o CIEN, es una asociación gremial que nace de egresados, titulados más bien, de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile. Nosotros ya tenemos 10 años, más de 10 años de hecho, de su formación. Y ahora en realidad ya es mucho más que una asociación gremial específicamente de titulados. Hemos buscado tratar de incentivar debate, de participar de distintas instancias para generar toma de posiciones, ¿cierto? Para poner en la mesa ciertos temas. Y desde ahí también nace la idea de juntarnos con Fundación Nehuenco, con los que tenemos un convenio muy provechoso, entre los cuales, como dijo la Dani, ya realizamos todos los meses las desveladas por el agua, y bueno, así como esta clase y otras actividades más. Así que, bueno, eso respecto al CIN. Y para contarles un poco sobre lo que vamos a tratar específicamente hoy en día, tal como dijo la Dani, esto está dividido en dos secciones, ¿cierto? Como ustedes probablemente ya han podido ver. La primera tiene que ver, nos vamos a enfocar un poco como a conocer las bases del modelo del sistema de gestión de agua en Chile, y la segunda sesión tiene que ver más como adentrarnos en un proceso más de discusión, ya como de plano en lo constituyente. Vamos a partir entonces primero con el sistema hidrológico, posicionando, ¿cierto?, en el territorio, la definición de cuenca, etc. Después vamos a hablar del modelo de aguas, los ejes principales que regulan este modelo, los pilares fundamentales, por así decirlo, que están, los problemas y desafíos del modelo, qué le falta, qué podríamos decir que a lo mejor le sobra, ¿cierto?, esto, y qué elementos entran en conflicto. Y luego hablaremos del sistema sanitario, que en realidad lo quisimos incorporar porque es parte de una necesidad hoy en día muy evidente que tiene que ver con la escasez, ¿cierto?, y con la falta de agua de ciertas comunidades, y es súper importante conocerlo también. Después haremos unas reflexiones finales donde vamos a comentarle un poco nuestra visión sobre el modelo en general, ¿cierto? Y después una discusión general que en realidad nosotros esperamos que podamos tener en conjunto con ustedes. Entonces la idea es que mientras vayan viendo la presentación puedan ir ustedes también viendo cómo se
como la bajada, ¿cierto?, de los temas que nosotros vamos exponiendo desde su perspectiva y realidades locales para que después las podamos ir conversando. Eso. Gustavo. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Gustavo Abrigo, soy parte del Colegio de Ingenieros de Recursos Naturales Renovables. Y bueno, es por eso que estoy acá acompañando a Nico y Daniela. Esta primera lámina es para poder ponernos en contexto en el sistema hídrico. Es una lámina que, aunque sea ahí una caricatura, quizás pensada inicialmente por el Programa Hidrológico Internacional para enseñarle a niños sobre el ciclo hidrológico, ¿ya? También es importante y sirve para poder identificar los diferentes elementos que están interactuando en este sistema hídrico, y nos podemos identificar dónde nosotros nos posicionamos respecto a este sistema. Puede ser como usuarios de lo sanitario, como agricultores, o podemos también identificar elementos que interactúan en este sistema, como por ejemplo, ahí pueden ver un personaje cortando árboles, se puede asociar a las forestales, está la agricultura, está la energía hidroeléctrica, y todos estos elementos conviven en este sistema hídrico. También se ejemplifica acá el ecosistema, ¿cierto? El medio ambiente. Y en este contexto es donde interactúan tres principales componentes, que es los que vamos a ver en esta siguiente figura, que vamos a ir tocando también a través del desarrollo de la presentación, que tiene que ver con las condiciones físicas que interactúan en este ámbito, ¿ya? La parte de la hidrología que avisa Nicolás, también de las condiciones sociales, como la organización o las relaciones entre las personas que habitan este territorio, y las condiciones legales, la regulación, que determina también un montón de elementos en esta relación. Y para iniciar, vamos a ver la parte de lo físico, que son las condiciones hidrológicas. Para eso comenzamos con la cuenca, ¿ya? La cuenca hidrográfica, como unidad básica de gestión, por muchos programas, conceptos, se identifica siempre a la cuenca como el elemento central o mínimo de la gestión del agua, ¿ya? Y la cuenca es, más allá de un concepto, es un espacio geográfico, ¿sí? Existe, ¿ya? Es tangible, ¿sí? Y es un espacio geográfico delimitado por las más altas cumbres. Estas más altas cumbres generan lo que es la divisoria de aguas, que si ustedes me miran en este momento, son los cerritos con la parte más alta, y eso genera una división. Si es que caen gotitas de agua, van a correr hacia una ladera o hacia otra ladera. Y si ven la imagen, todas las gotitas que van cayendo hacia un mismo sector, con un mismo sentido, van a confluir hacia un mismo punto. Y todas estas aguas drenan hacia un punto de control que puede ser determinado por nosotros. Por tanto, podemos tener grandes cuencas como la del Amazonas, o ir separando por subsistemas o subcuencas, ¿sí? Y lo importante es que al interior de esta cuenca también no es solo un espacio en 2D, sino que tiene una interacción en profundidad en el 3D, que es las aguas subterráneas, que están aquí. No aparece la porosidad, en la lámina anterior se aparecía, pero están entre las partículas de suelo, los acuíferos. No es solo los cenotes como embalses subterráneos, espacios vacíos, sino que entre las partículas tenemos agüita, entre las partículas del suelo, y eso genera acuíferos, que son unidades geológicas que pueden albergar y entregar agua, ¿ya? Y esto está conectado, interconectado. Ahora bien, esta interconexión o esta relación entre la cuenca y como generador del sistema hidrográfico, para el código de aguas, solo se ve en función de la red hídrica. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver cómo, para el concepto de nuestro modelo, se representa la cuenca hidrográfica, y tiene que ver con estos cursos de aguas que ven ahí. Esta es la cuenca del río Limarí, mirada desde arriba, ¿cierto? Lo que está delimitado en azul oscuro es la cuenca del Limarí, y tiene todos estos afluentes que están ahí, que ustedes pueden ver. Entonces podemos darnos cuenta que, primero,
hay diferentes subsistemas o subcuencas que aportan a un todo que es la cuenca completa, ¿ya? Y para el código de aguas, cuando habla de cuenca hidrográfica, es esta delimitación que está en azul, pero pensando en los cauces naturales, en los ríos, ¿sí? Esa es la denominación de la cuenca. El código de aguas, como se separó el suelo con el agua, para efectos legislativos, no contempla la interacción con el suelo, o por ejemplo, conservar las zonas altas con forestación, cosas por el estilo. Solo está pensando en el agua. Pero sabemos, y para eso tenemos la siguiente lámina, que en esta cuenca no solo existe agua fluyendo, sino que estamos nosotros interactuando con nuestro ambiente, ¿sí? Y como el agua no es suficiente para satisfacer todas las necesidades, los usos, los usuarios que tenemos dentro de una cuenca, estas personas tienen que ponerse de acuerdo para poder gestionar o para poder aprovechar esta agua y satisfacer la mayor cantidad de usos, ¿sí? Esto, que es una imagen muy bonita de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú, generalmente no se da en Chile esta diversidad de actores, pero sí nos recuerda que nosotros estamos interactuando con la cuenca, somos parte de ella, y las decisiones que tomemos van a generar consecuencias positivas o negativas, ¿sí? Ahora, ¿por qué se utiliza la cuenca hidrográfica o por qué se da tanto valor? Y en la siguiente imagen podemos ver que una de las razones principales de por qué se utiliza la cuenca es porque en ella confluyen todas las aguas y podemos hacer un balance del agua, entendido como un balance hidrológico. Y este balance hidrológico lo podemos representar simplificadamente como las entradas de agua, salidas y un delta de almacenamiento, ¿ya? Ahora, con respecto a las entradas, tenemos las precipitaciones, ¿sí? Que pueden ser líquidas, como nieve o como agua-nieve. Pero esas son las entradas que tenemos del sistema, ¿sí? Nuestras precipitaciones. Las salidas las vamos a entender para concepto de esta presentación como los usos que tenemos sobre el agua, ¿sí? Las extracciones que realizamos, los diferentes usos que podemos reconocer, ya sea para el consumo humano, para la actividad agrícola, para, ahí aparece una imagen de los jardines, para la industria también, son los diferentes usos que están extrayendo agua desde el sistema. Y para efectos, insisto, de esta presentación vamos a entender el almacenamiento como la infraestructura para guardar agua, por ejemplo, los embalses superficiales, embalses construidos por el hombre o la mujer, y los acuíferos, que también funcionan como reservas, ¿sí? En este sistema. Entonces, respecto a esto, ¿sí? No hace falta entregar muchos datos para comprender que las entradas, ¿sí? Van a la baja, o las proyecciones científicas indican que nuestras entradas, que se podrían entender como la oferta de agua, y así se utiliza mucho este lenguaje, no sé si a alguien le molesta por la connotación económica que le pueden dar, pero se entiende como las entradas son la oferta de agua disponible, y esas ofertas van a la baja, ¿sí? Casi todos los estudios indican que la precipitación va a disminuir en un 25%, un 30% en casi todas las cuencas del centro-sur de Chile. Por tanto, nuestro principal ingreso va a la baja, así que hay que tener alerta con eso. Por otra parte, las salidas, que sería la demanda, lo que estamos extrayendo del sistema, van al alza. No podemos dejar de lado que seguimos creciendo como humanidad, seguimos creciendo como país, siguen apareciendo más usos o presiones sobre el agua, por tanto, esto va alerta, va en alza, y el almacenamiento va también a la baja. Ustedes pueden consultar reportes hidrológicos de la condición de los embalses, y aunque el último mes fue bastante favorable en cuanto a precipitaciones, siguen estando muchos embalses con situaciones preocupantes por debajo de lo normal para la fecha. Y en cuanto a los acuíferos, tenemos una condición bastante vulnerable. Como dato, más o menos de 400 acuíferos que la Dirección General de Aguas ha estudiado, 170 están ya con problemas de sobreexplotación en diferentes medidas. Por tanto, y esos están todos concentrados en la zona centro-norte. Por tanto, nuestras reservas
también es algo complejo, hay que tener alerta al respecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este balance hidrológico en verdad es un desbalance. Tenemos un desbalance entre lo que está entrando y lo que estamos consumiendo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué oportunidad tenemos para mejorar esta condición? En aspecto de las entradas, ¿sí? No podemos hacer mucho, más allá de que lo que algunos pronosticaban como el bombardeo de nubes para poder hacer llover. Eso no funcionó, ha sido un bastante fracaso en las políticas que se han implementado al respecto, así que no funciona mucho. Y el concepto de entrada lo podemos asociar mucho con el concepto de sequía, entendiendo que la sequía es un fenómeno natural que está dado por la disminución de las precipitaciones normales, por debajo del promedio histórico, ¿ya? Entonces, la oferta se relaciona con la sequía, una cuestión natural sobre la cual no tenemos tanto impacto, pero si hablamos de la escasez, que es una construcción social respecto a la cantidad de agua existente, ¿sí? Y la distribución que se hace, ahí sí tenemos una oportunidad de mejora. Entendamos escasez como una escasez relativa. No es necesariamente puede ser que estemos en sequía para estar en escasez. Por ejemplo, el mejor ejemplo es lo que pasó en Osorno con el agua potable. En Osorno, cuando se contaminaron las piscinas del agua potable, había agua, teníamos cantidad de agua. El problema es que la calidad no era suficiente para poder entregar este servicio. Por tanto, se produjo escasez. No había agua para las personas. Y ahí hay un ejemplo de que la escasez no está solamente dada por la falta de agua para la sequía, sino también por la distribución que se hace de esto. Y ahí es lo que voy a la escasez relativa. ¿Quiénes concentran el agua? ¿Quiénes están con menos agua? ¿Sí? Entonces la oportunidad está dada en la demanda y en las reservas. Ahí es donde podemos gestionar. Ahora, ¿por qué se produjo esto? La respuesta quizás está dada por nuestro modelo de gestión de agua, que tiene diferentes elementos que nos han llevado a esta realidad, y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Ahí sí. Bueno, como decía Gustavo, ¿se escucha? Sí. Parte fundamental de esta escasez socialmente construida ha sido atribuida al marco regulatorio que hoy estructura la forma en que accedemos, es decir, traemos el agua, controlamos el acceso y distribuimos, ¿no? Entonces, esto va a ser un pequeño repaso de las clases anteriores que están todas disponibles en YouTube, entiendo, así que lo vamos a hacer lo más conciso posible para pasar a los otros temas. Entonces, por una parte, tenemos el Código Civil. En el artículo 595, este código que viene del año 1855, ya declaraba que todas las aguas son bienes nacionales de uso público, a nivel legal, ¿sí? Tenemos una pirámide donde tenemos la Constitución como en la cúspide, y luego el ordenamiento legal. Entonces, ¿qué es un bien nacional de uso público? El mismo código lo define como aquellos bienes nacionales cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, y da como ejemplo las calles, las plazas, los puentes, caminos, el mar adyacente y sus playas. Y entre estos bienes nacionales de uso público, entonces consideramos las aguas. Luego, la legislación del agua ha variado a lo largo del tiempo, y el último código que nosotros tenemos vigente, que entró en vigencia en el año 1981, es el Código de Aguas. Sin embargo, entre medio, tuvimos un Código de Agua del año 1951, y este fue modificado por una serie de legislaciones a partir de los años 70, culminando finalmente en un cambio de modelo en el año 1981, que recoge los principios básicos establecidos en la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 no se refiere al agua más que respecto de la propiedad que reconoce sobre los derechos que se concedan a los particulares respecto de las aguas, ya en el artículo 19, número 24, inciso final. Entonces, a diferencia de otras constituciones, no tenemos reconocido el agua ni como derecho, ni su rol como elemento, como vamos a ver más adelante, en ninguna otra parte de la Constitución, sino que se establece esta propiedad privada respecto de los usos privativos que se concedan sobre este bien nacional de uso público. El mismo código, entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Es bien nacional de uso público o es privado? Entonces esto viene a resolverle un poco el Código de Aguas de 1981, en que en su artículo
quinto establece que las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas conformidad a las disposiciones que se establecen en el Código de Aguas. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Es que tenemos que las aguas, por una parte, son bienes nacionales de uso público, y el Código de Aguas establece el régimen concesional para el uso de estas aguas, para el uso privativo, que es lo que vamos a revisar. Entonces, se reconoce que los titulares van a tener una propiedad privada sobre esos derechos otorgados. Entonces, por una parte, en el régimen actual, como vamos a ver, de todas formas se reconoce en la Constitución la función social de la propiedad, es decir, eventualmente se podría limitar esta propiedad de los derechos de aprovechamiento en virtud de lo que dispone el mismo artículo 19, número 24, inciso segundo, de poder establecer ciertas limitaciones a la propiedad en función de los intereses generales de la nación, que incluye la seguridad nacional, la utilidad, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, lo que ocurre acá, como vamos a ver a lo largo de la clase, es que este modelo se trata de un modelo de gestión cuya asignación de los derechos, es decir, el uso de las aguas, está determinada por asignación principalmente entregada al mercado, es decir, son derechos que se establecen, se constituyen o se reconocen a un titular, y luego está la posibilidad de transferirlo, de venderlo, y la legislación en general trata al agua como un bien económico, no como un elemento vital, como vamos a poder entender a lo largo de esta clase, ya que eso es fundamental. Entonces, esta regulación fue establecida importante en un contexto en 1980, bajo un modelo económico de corte neoliberal que se imponía en el país durante la dictadura, pero por otro lado, además, en un contexto en general mundial y sobre todo en Chile de abundancia. Entonces vamos a encontrar, es posible identificar a lo largo del Código de Agua distintos mecanismos que más bien tratan la escasez o la sequía como situaciones excepcionales, que no es lo que hoy en día hemos visto. En esto, bueno, para poder comprender un poquito el modelo que nosotros tenemos, es bien importante poder como comprender las características principales, por una parte, de estos derechos de aprovechamiento de agua que se le conceden a las personas. No a todas las personas, hay que solicitarlo a la Dirección General de Agua, o bien obtener su reconocimiento a través de una sentencia judicial, y tienen ciertas características acorde al modelo vigente. Y esas características es interesante poder contrastar con qué ocurre con otros países que también han regulado el acceso a este bien nacional de uso público. ¿Por qué? Porque o bien un bien común, un bien público, las legislaciones varían la calidad jurídica que le dan a las aguas. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando que es un bien nacional de uso público, es decir, ha sido sustraído del régimen general de apropiación, porque se ha publicado, que es lo que hizo el Código de Civil al reconocer que es un bien nacional de uso público. Es decir, se establece que se reconoce una necesidad de servir al interés general y por tanto que quede sujeto a un régimen jurídico especial de utilización y protección que excluye la apropiabilidad normal como ocurre con otros bienes. Entonces, en ese sentido, la legislación debe velar por garantizar el acceso a todos y su preservación. Entonces, nosotros queremos mostrar, así que cómo se contrasta, por ejemplo, las características de estos derechos de aprovechamiento. En distintos países que miramos, por ejemplo, Francia, España, Israel, Estados Unidos, Inglaterra y Australia, que ya son referentes por sus modelos o desarrollos económicos, por las características geográficas, como puede ser California o Australia, o su modelo de mercado más bien regulado en esos casos, o España y Francia, que suelen ser referentes normativos para Chile, y Israel por los desafíos que ha presentado en general respecto a la escasez de este elemento vital. Entonces, podemos clasificar en dos grandes sistemas de permisos o concesiones de derecho de aprovechamiento, concesiones que le llaman, que autorizan a las personas a usar las aguas, a extraer las aguas, bajo ciertas condiciones. Entonces, tenemos a grandes rasgos dos clasificaciones: aquellos derechos de aprovechamiento o concesiones que son de temporales, o sea, tienen una duración definida, y que cada cierto tiempo, en forma periódica, la autoridad revisa que las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas, por ejemplo, el tipo de uso, la forma de eficiencia,
la priorización de ciertos usos se estén cumpliendo, y si no, tiene la autoridad, como vamos a, o sea, la atribución, como va a ver en la diapositiva siguiente, de poder revocarlos o caducarlos. Y por otro lado, evaluar periódicamente si es que van a renovar esas concesiones de uso. ¿Qué significa eso? Que también pueden haber variado los objetivos en virtud de los cuales fueron entregados esos derechos de aprovechamiento, por ejemplo, en virtud de seguridad hídrica o de fomentar la agricultura en ciertas zonas, porque por ser una prioridad a nivel país, o, no sé, en el caso nuestro, como ver más adelante, de los comités de agua potable rural para garantizar el derecho humano al agua, y luego es necesario priorizar otro tipo de usos, entonces se revoca este derecho y se le concede a otra persona, se reasigna. Es decir, la autoridad mantiene el control de esta concesión de uso. Y por otro lado está la duración indefinida, es decir, son ilimitados, por ejemplo, como podría ser en Chile son perpetuos, pero están sujetos a esta revocación a caducidad. Entonces, tenemos aquellos que tienen duración definida, cada 5, por ejemplo, 5 años, 10 años, 30 años, y aquellos de duración indefinida, pero sujetos a revocación o caducidad. En cambio, en Chile, tenemos que los derechos de aprovechamiento, como todos habrán escuchado, son perpetuos, pero no son ni revocables ni caducables, es decir, la autoridad no tiene, o tiene facultades muy limitadas, que vamos a ver, que tiene que ver con el pago de una patente por no uso para recuperar un derecho, pero de lo contrario sigue siendo propiedad del derecho del titular de manera perpetua. Por otro lado, en todos estos países se está sujeto al pago de un canon el otorgamiento de un derecho, a diferencia de acá que se entregan de manera gratuita. El canon puede variar, puede ser en la solicitud, o sea, el pago de un monto por la solicitud o por las extracciones. En cambio acá son gratuitos, una vez que el Estado o el juez te lo ha reconocido o asignado, tú no debes pagar nada por cada extracción de agua. El canon se entiende como un monto que las personas deben pagar por este uso de bien nacional de su público, que es de todo, le pertenece a la nación toda. Entonces, tú por beneficiarte, enriquecerte de esa extracción, debieras compensar a la sociedad de alguna forma. En general, la idea es que ese monto obtenido pueda ser reinvertido en este mismo como gestión de las aguas, o nueva fuente, o preservación de las fuentes naturales. Y por otro lado, súper importante, estas legislaciones reconocen usos prioritarios del agua, tanto en la asignación inicial que hace la autoridad, como en los usos posteriores, es decir, en la reasignación. Entonces, en general, lidera el derecho humano al agua como primer uso prioritario, luego las funciones ecosistémicas, los requerimientos de la naturaleza, y luego varía generalmente por zonas o por país los tipos de uso productivo a los que se le da prioridad: la agricultura, la minería, la generación eléctrica, según lo que sea estratégico para el país. En cambio, en Chile no existe esta posibilidad de priorizarlo, como muchos habrán escuchado. Hay algunos proyectos de reforma constitucional al respecto y de reforma al Código de Agua para asegurar el consumo humano al agua, pero que lamentablemente no han prosperado. Finalmente, estas concesiones están sujetas a un titular o un tipo de uso. En Chile, los derechos de aprovechamiento no se encuentran vinculados o condicionados a un tipo de uso, ¿ya? Y en su asignación tampoco la autoridad puede evaluar, por ejemplo, factores de eficiencia o para qué van a ser destinadas estas aguas, ¿ya? Y una vez que se transan en el mercado, por ejemplo, puede ser asignado para agricultura o para consumo humano, y luego puede ser vendido en el mercado y terminar en cualquier tipo de uso. Entonces, en estas legislaciones lo que ocurre es que se solicita una autorización, o a lo menos en el peor de los casos se informa a la autoridad. Hoy en Chile eso no ocurre, no hay como, salvo los últimos derechos desde a partir del 2005, de la última reforma grande que hubo al Código de Agua, sí se exige una memoria, pero esa memoria no es como para informar el tipo de uso, pero no es vinculante, es decir, después uno lo puede vender en el mercado o cambiar el tipo de uso, sin problema. Y por otro lado, bueno, y en Chile, eso no es necesario hacerlo. Por otro lado, tenemos las facultades de la autoridad del agua, que suelen ser autoridades con bastantes atribuciones y jerarquía política necesaria para la planificación del uso del agua, tanto a través de instrumentos nacionales como planes territoriales, en que se establecen objetivos en la cuenca, como les explicaba Gustavo, en la cuenca, este sistema hídrico, de necesidades, problemas,
características propias, como son las cuencas todas tan variables, y en general son planificaciones participativas desde el nivel local al nivel nacional de manera articulada, es decir, se incluyen actores no solo titulares de derecho de aprovechamiento, se coordinan los distintos sectores, tanto públicos como privados, que intervienen en la gestión del agua, y tienen una fuerte legislación respecto a la información actualizada respecto al agua y a su uso y a los estados de las fuentes naturales, que consideran fundamental para poder gobernar en el fondo el agua, con fuertes obligaciones respecto a suministrar este tipo de información. Lo que en nuestro caso se ha avanzado últimamente con la última reforma del año 2018, pero estábamos bien al debe en comparación. En general, no hay una planificación que obliga a la autoridad a respetar cuando se trata de asignar estos usos, y entonces quedan como en simples recomendaciones. Por otro lado, bueno, como les decía, la autoridad en Chile está obligada a otorgar un derecho de aprovechamiento de agua mientras haya disponibilidad física y legal, es decir, que no se haya otorgado otro derecho de aprovechamiento que vaya afectado. Se escucha ahí hay un micrófono abierto, parece. Y en estos países la autoridad tiene suficientes atribuciones para priorizar los tipos de uso, la eficiencia, por ejemplo, por ejemplo, si dos personas solicitan una concesión, se puede, en algunos casos, está regulado, puede priorizar usos más eficientes del agua o beneficios para el medio ambiente, tienen facultades de reasignar, es decir, caducar o revocar una concesión y poder reasignar ese derecho de aprovechamiento o concesión, y a diferencia de lo que veíamos ocurre en Chile. Y además tienen fuertes facultades de policía, es decir, de revisar y revocar estas licencias, de caducarlas, de reasignarlas, y estas atribuciones en Chile el Estado, la autoridad no las tiene bastantes facultades limitadas, tiene de fiscalización bien acotadas, porque en general, una vez que se asigna, la distribución queda en manos de las organizaciones de usuarios, que no vamos a tener mucho tiempo de profundizar en esta oportunidad, pero que son organizaciones compuestas en causa de titulares de derechos de aprovechamiento, solo titulares de derechos de aprovechamiento, que se organizan por compartir una obra común artificial, o bien extraer de un mismo punto en una fuente natural. Y tienen la autoridad facultades muy limitadas de restringir derechos de aprovechamiento existente, y las últimas reformas o modificaciones al código han tratado de tender un poco a eso, porque siempre tienen esta lógica de proteger el ejercicio de los derechos de aprovechamiento vigentes más que las fuentes naturales. Todavía nos falta como ese cambio de concepción respecto a la preservación y protección de las fuentes, que no solo para explotarlas, sino que también para velar por su conservación y preservación. Eso. Cualquier duda que tengan, porque era mucha información, podemos profundizar en las preguntas al final de la clase y hablar un poquito más con ejemplos para que se pueda entender mejor. Ahora, Nico. Bueno, entonces todo esto, esta situación que describe la Dani, ¿cierto? Comparativamente, ahora nosotros, a ver entonces, ¿cuáles son los desafíos, los problemas y desafíos del modelo que tenemos hoy en día, y cuáles son entonces los elementos que entran en conflicto respecto a la realidad que nosotros tenemos acá en Chile, ¿cierto? Por un lado tenemos el bien común, ¿ya? Todo lo que expuso también la Dani en parte sobre lo que decían los pilares fundamentales, ¿cierto? Lo del Código Civil, etcétera, y los intereses particulares. Respecto al bien común, tenemos que, si bien el agua está consagrada como un bien nacional de uso público, ¿cierto? Esa consagración, o sea, que esté esa letra, ¿cierto? Que esté ese párrafo, en el fondo no significa nada en la práctica, porque inmediatamente lo que hace después a través del Código de Agua es entregar a los particulares los derechos de aprovechamiento para que puedan ejercerlo. Y además tenemos ahí un link, ¿cierto?, con lo que podría ser el derecho humano de acceso al agua, que es en el fondo, desde el año 2010, la Asamblea de las Naciones Unidas ratificó el derecho humano de acceso al agua. Pero cómo esto choca con este bien común, ¿cierto?, en el fondo que todos tenemos que tener acceso al agua, con la legislación que hoy día tenemos. El otro tema es la protección ambiental y de los ecosistemas que están relacionados al agua, y
no necesariamente aquellos que están directamente relacionados al curso de agua, como decía Gustavo al principio, ¿cierto? Que él expuso que en una cuenca y el Código de Agua, nuestra legislación lo que hace es regular en el fondo esos cursos de agua, es el río, el estero, cómo hacemos la protección de los ecosistemas que están vinculados al agua y que normalmente no tienen un uso productivo, pero que sí están todos relacionados, porque ya sabemos que en el fondo en el medio ambiente todas las variables están relacionadas, entonces al afectar una, obviamente vamos a afectar otra. Y por último, el acceso al agua, que también tiene que ver con lo que decía al principio del derecho humano al agua, pero que nuestra legislación no está consagrada porque hay personas que hoy día, después del Código de Aguas de 1981, no tienen terrenos, ¿cierto? Pero sin tener agua, habiendo hecho actividades productivas probablemente durante muy larga data, pero a lo mejor no tienen cómo comprobarlo, entonces hoy día no tienen agua, y hay personas que hoy en día no tienen terreno ni realizan ninguna actividad productiva a lo mejor, que podría servir al país, que podría dar cuenta de una especie de bien común, ¿cierto? De un servicio de bien común, pero que poseen derechos de agua y no realizan ninguna actividad y lo hacen para especular. Obviamente esto ya está un poquito penalizado con la última reforma del año, no la última, pero la reforma que salió el año 2005, pero en el fondo existe esa realidad y es bien complejo. Y tenemos por otro lado los intereses particulares que va a exponer Gustavo. Claro, como mencionaba Nicolás, y retomando el tema del desbalance, en este versus entre el bien común y los intereses particulares, tenemos un desbalance cargado hacia los intereses particulares, dado el modelo que explicó Daniela. Entonces, tenemos una fuerte propiedad privada sobre los derechos de aguas. Y eso hace que el derecho de agua me permite usar, gozar y disponer del agua a que tengo derecho, y puedo hacer con ella lo que yo quiera. Y si en verdad quiero evaporarla, yo podría. Así que ese es el problema de la propiedad privada por sobre el bien común. Yo puedo tomar la decisión que quiera con el agua a que tengo derecho, ¿ya? Ahora, respecto al uso productivo, también ya lo mencionó Daniela, respecto a que el código o nuestro modelo se enfoca en esos usos productivos que son los típicos que ustedes quizás ya conocen. Un 73% del agua es usada por la agricultura, incluso si tomamos con las silos agropecuarios, puede ser hasta el 80% en algunos sectores. El 12% más o menos es para agua potable, el 7% o 5% minería. El problema de la minería es que está en zonas donde de por sí hay poca agua. Entonces, estos diferentes usos productivos son los que tienen preponderancia en nuestro modelo, y pueden aparecer nuevos usos productivos, como por ejemplo, se ha ido posicionando de a poco el turismo, en un ejemplo que es el río Laja, con los saltos del Laja. ¿Por qué se comienza a proteger el salto del Laja? Porque traía asociados usos productivos, pero lamentablemente no se incorpora otros usos que tengan una valoración para la ciudadanía en este enfoque del modelo. No se logran posicionar si es que no tienen una importancia económica. De lo contrario, pareciera que otros usos que no sean productivos no tienen valor, y eso no es así. Ahora, en cuanto a la toma de decisiones, solo aquellos que tienen derechos de aprovechamiento o que interactúan dentro de este modelo participan de la toma de decisiones. Y eso es algo sumamente parcializado, que impide realizar una buena gestión. Con esta imagen que poníamos en el comienzo, donde estaban todas las personas interactuando en la cuenca. Y respecto a la concentración de derechos, muy ligado con lo que Nicolás decía sobre el acceso al agua, sin duda, y esto se ha escrito mucho, ustedes pueden tener diferentes fuentes, que tenemos derechos muy concentrados, ¿ya? Solo por darles algunos ejemplos de lo que hemos visto de un trabajo que tuve que hacer para fiscalizar caudales en la provincia de Petorca, ambas cuencas, Ligua y Petorca. Si uno fiscalizaba a 10 personas, ya sea natural o jurídica, 10 personas, estaba controlando el 85% de los caudales de la provincia de Petorca. O sea, 10 personas tienen el 85% del agua en esa provincia. Esa era la conclusión que yo llegaba en ese pequeño trabajo. O un ejemplo de hace poco, 82 títulos, derechos de aguas, otorgados en un sector acuífero de Copiapó, que estaban solo en 15 titulares. 15 personas tenían
82 derechos. Por tanto, la concentración de los derechos es un tema sumamente complejo que va quitando espacio a personas que no tienen derecho y que tienen igualmente derecho a demandar usos o intereses sobre el agua. Eso es con respecto a los elementos en conflicto. En ese sentido, entonces podríamos, como antes de entrar en detalle cada uno de ellos, como concluir que hemos construido, como decía Gustavo, un modelo de gestión regulatoria institucional que nos sitúa en una posición bastante desventajosa para enfrentar como los desafíos del tanto el cambio climático como todos los fenómenos, por así decirlo, de la naturaleza que no sea antrópico, y este como factor de construcción social de este modelo nos deja en desventaja para enfrentar eso, pero por otro lado, al compararnos, como veíamos, con los otros países que han tomado la decisión de ir reformando sus legislaciones, cosa que nosotros no hemos hecho de manera estratégica y de manera estructural, justamente para poder hacer frente a estos nuevos desafíos y poder superar estos problemas que se producen al priorizar, por ejemplo, la maximización de las ganancias por sobre los elementos esenciales de la vida y de la naturaleza. Sí. Gus. ¿Se escucha? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Vamos con la negociación privada? Eso, sí. Sí, muy bien, ya. ¿Por qué tomamos este elemento como un problema derivado del sistema de agua? Porque finalmente, si es que tenemos diferentes usuarios con o sin derechos de aguas en una cuenca, pareciera que la única forma formal de solucionar un problema, un conflicto, es a través de la judicialización. ¿Sí? Hay como primera opción de este modelo está la negociación privada. Y si no hay acuerdo entre los privados, se judicializa. No existe una opción, una forma de poder llegar a acuerdos en la cuenca entre los diferentes interesados, tengan o no derechos. Y eso también se replica en las organizaciones que reclutan a las personas que tienen derechos. De nuevo, los que tienen derechos ven su problema y si no llegan a un acuerdo, se judicializa. Y judicializar también conlleva una restricción a aquellos que no pueden solventar un juicio respecto a lo que demandan. Por tanto, es un problema derivado. Sobre la sobreexplotación de las fuentes naturales, ¿sí? Sabemos que estamos en problemas, ya se los comenté con respecto a los embalses y el agua subterránea, con los acuíferos, pero ¿por qué se deriva esta sobreexplotación de las fuentes naturales? Primero, porque el Código de Aguas de 1981 reconoció todos los derechos otorgados por la legislación anterior, ¿sí? Entonces todos podían mantener esos derechos, pero siguió otorgando más derechos sin tener plena certeza de todo lo que ya se había otorgado. Ahí se genera un problema que va a derivar en la sobreexplotación, ¿ya? Ahora, se entregan muchos derechos, sobre todo en los años 80 y mediados de los 90, ¿ya? Sin tener claridad del balance, sin tener un balance hidrológico al detalle, sin tener claridad de cuánto se está extrayendo, y además para poder entregar más derechos a más personas, se comienzan a hacer arreglos en la fórmula para hacer que los balances permitan entregar más agua. Y aparece un concepto que fue muy famoso en los 90 e inicio de los 2000, que es el coeficiente de uso, ¿sí? Entonces, bajo la lógica que la agricultura no ocupa el agua todo el año, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que solo en periodos, decían, bueno, ellos tienen un factor de 0,5, de 0,7, y nos queda un factor de 0,3 para otorgar. Y se seguían otorgando derechos en base a aguas que no se utilizarían. Sin embargo, si un derecho pasa de la agricultura a la minería, por ejemplo, cosa que se puede hacer por nuestro mercado de aguas, pasaría de ser utilizado con ese factor a un factor 100% porque la minería ocupa todo el rato del agua. ¿Ya? Entonces, ese es otro problema que generó sobreexplotación en nuestro recurso, del agua, perdón. Además, también se generó en los conservadores de raíces duplicidades de derechos, un elemento que hay que poner atención y que se podría profundizar. La regularización de derechos es una ventana
abierta, una puerta abierta para nuevos derechos que captan agua y que incluso un juez puede otorgar ese derecho sin que la DGA esté de acuerdo, ¿sí? También se han dado casos similares, y sin duda la extracción ilegal. No podemos negar que se extrae mucha más agua de la que tienen derecho las personas, o derechamente sin derecho, y eso ha generado una sobrepresión sobre este sistema hídrico, aun cuando supuestamente los derechos de aguas se otorgan en base al promedio de hidrología, promedio que va cambiando, y en base a la recarga de los acuíferos. O sea, lo que entra se puede extraer, pero nos hemos dado cuenta que estamos extrayendo más de lo que entra a los acuíferos. Eso genera sobreexplotación. Claro, y en ese sentido esa sobreexplotación genera, por una parte, en zonas donde las fuentes se agotan, que personas queden sin acceso al agua, pero por otra parte también existen zonas con disponibilidad física, como veíamos en la fuente, pero en que todo jurídicamente ya ha sido asignado a través de derecho de aprovechamiento a ciertas personas, lo que genera una exclusividad en el acceso y una exclusión de poblaciones que en muchas zonas dependen hoy en día de camiones de aljibe, como vamos a ver más abajo, a pesar de ver correr aguas, como dicen muchos, en ríos muy cercanos, sin que puedan extraer el agua para consumo humano por no poseer derechos de aprovechamiento, por ejemplo. Y luego, el hecho de sobreexplotar las fuentes también genera la degradación de los ecosistemas, por lo que veíamos, por una parte, que la legislación de agua no está pensada como principalmente para proteger las fuentes naturales, sino que para proteger el ejercicio de los derechos de aprovechamiento asignados. Cuando uno disminuye la cantidad de agua en las fuentes, lo que ocurre también es que se afecta la calidad, porque hay menor capacidad de dilución, por ejemplo, de los líquidos que se vierten en las fuentes naturales como ríos o lagunas. Incluso también lo que ha generado, por ejemplo, en los acuíferos costeros, es que a medida que van bajando por producto de sobreexplotación y no dejar como la cantidad suficiente y respetar los procesos de recarga de acuíferos, que haya ocurrido intrusión salina, que eso hace que se pierde completamente la fuente de agua dulce, porque queda mezclada con agua salada. Al bajar el nivel se introduce el mar en el fondo, y es lo que hace que contamine de cierta forma de agua salada estos acuíferos. Y bueno, hay un montón de ejemplos que tienen relación justamente con la insuficiencia de protección respecto de las fuentes naturales por parte de la legislación. Entonces, como en el mismo ejemplo que ponía Gustavo de la Ligua y Petorca, podemos ver cómo también se ha afectado a todos los ecosistemas con la desaparición de ambos ríos. Y también es importante, por una parte, la normativa de calidad en ese sentido. Existen normas primarias que están enfocadas a la salud de las personas, y existen normas secundarias que están pensadas justamente en la protección del medio ambiente. Sin embargo, en Chile hoy en día hay pocos ríos o pocas cuencas que cuentan con normas secundarias, como el río Maipo, el río Biobío y el río Serrano, y algunos lagos, pero es suficiente porque hay muchas más fuentes superficiales y subterráneas que están hoy en día amenazadas. Y es importante en ese sentido, no sé si han escuchado, el instrumento que hoy en día se supone existe para proteger los requerimientos mínimos de agua que necesita una fuente y el ecosistema. En otros países se piensa, pero acá está pensado más como el sistema hidrológico, más delimitado, es el caudal ecológico mínimo, o el caudal ambiental en la legislación ambiental, que suele ser un poco mayor porque incluye ciertos otros factores en el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Que los caudales ecológicos hoy en día, no todos los derechos de aprovechamiento se ha establecido un caudal ecológico mínimo al otorgarlo, porque eso se incorporó a nuestra legislación en el año 2005, y como bien decía Gustavo, la mayoría de los derechos fueron asignados con anterioridad al año 2005, entonces hoy en día tenemos el problema de que en algunas fuentes existen derechos con caudal ecológico mínimo a respetar, otros que no deben porque son anteriores, incluso aquellos a los que se le ha establecido un caudal ecológico mínimo, muchas veces está calculado en base a metodologías distintas, entonces también son distintos los caudales que se deben respetar, es decir, es un volumen de agua por unidad de tiempo que se debe dejar, o sea, como asegurar yo como titular antes de ejercer mi derecho, antes de extraer las aguas que me corresponden en virtud de mi título.
Y bueno, una de las principales críticas que se ha hecho al respecto es que no se consideran como elementos necesarios para respetar las funciones ecosistémicas, es decir, no solamente la recarga de acuíferos que dependan, por ejemplo, de fuentes superficiales, sino que también, o el caudal que requiera el mismo río, sino que todo como la biodiversidad que depende del agua. Entonces, por ejemplo, el caudal ambiental considera un poco más de esos factores, pero otros países son mucho más estrictos en el sentido de estandarizar esos caudales ecológicos mínimos, de imponérselo a todos los derechos de aprovechamiento en todas las fuentes, por considerarse un elemento fundamental para poder garantizar la preservación de la fuente natural y del ecosistema y de la biodiversidad que depende de ella. O sea, nosotros como elementos de ese ecosistema, pero también el resto de la naturaleza. Bueno, gran parte de esta seguidilla de conflictos, ¿cierto? Y todas estas cosas tiene un poco que ver con la gobernanza del agua, que es fragmentada, que tenemos hoy en día en nuestro país, porque tal como expuso Gustavo al principio, ¿cierto? Tenemos incluso un manejo separado entre agua superficial y subterránea, ¿ya? O sea, nosotros además se hacen balances, ¿cierto? Para los dos sistemas, de estos dos subsistemas que son parte de un sistema grande, ¿cierto? De manera separada, entonces se cuantifica el agua subterránea y se otorga el agua subterránea haciendo modelos que tienen que ver con infiltración, etcétera, pero no como un todo, ¿cierto? No como una sola bolsa, por así, como podríamos decirle un término muy vulgar, y además tenemos inexistente coordinación entre los usos múltiples. O sea, la competencia es clara, lo que se da en los distintos territorios, en los distintos espacios de nuestro país, donde realmente los usos compiten y no podemos entonces generar una gestión del agua ya un poco más orientada hacia el espacio físico, hacia las personas, hacia el territorio, ¿cierto? Y con la sociedad, sino que todo más bien es parcelado. Tenemos una institucionalidad que es sumamente como fragmentada también. Hace unos años, varios años ya, el Banco Mundial hizo un estudio donde da cuenta un poco de la institucionalidad en agua respecto a nuestro país, que hay en nuestro país, y habla que existen 43 instituciones, es bien famoso esto como cifras, se ha citado en muchas partes, 43 instituciones y 102 funciones, y es en el fondo, o sea, así de fragmentada tenemos cosas que realmente no se explican mucho porque no hemos sabido caminar hacia un desarrollo un poquito más integral. Y esto da como ejemplos muy concretos la competencia, como podríamos decir, como entre los usos, porque por ejemplo tenemos entidades gubernamentales, entidades de Estado, como un ministerio, incluso el Ministerio de Agricultura, cuyo foco es precisamente desarrollar e incentivar la producción agrícola, y para eso cuenta con un servicio que se llama Comisión Nacional de Riego, donde tiene mucha plata que otorga a los privados, ¿cierto? Estos dineros, les presta para construcción de obras, para mejorar la tecnificación de riego, etc. Y todo esto pensaba en aumentar la superficie agrícola. Entonces, tenemos esta idea de que se ha instalado este proyecto de Chile País Potencia Agroalimentaria. Entonces nosotros tenemos en el fondo que producir comida, producir alimentos, etcétera, pero cómo eso se conjuga con otro ministerio, que es el Ministerio, por ejemplo, de Energía, que hoy en día a lo mejor nadie va a querer una central hidroeléctrica, sobre todo menos de embalse, pero en su momento sí tenía mucha importancia. ¿Y cómo podemos, en el fondo, conjugar esos dos desarrollos? O también el crecimiento agrícola versus la protección de los ecosistemas. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, cuya función, aparte de tener todo el sistema de evaluación ambiental, es también resguardar un poco y incentivar la protección de los ecosistemas, desarrollar planes de protección, todo lo que tiene que ver con los planes de mitigación y compensación de emisiones, todas esas cosas, cómo esas cosas se conjugan con lo productivo, sobre todo con lo productivo que se ha enfocado últimamente, o sea, más o menos desde la historia de Chile, que es el uso agrícola, ¿cierto? El que le queremos dar. Entonces, todas estas cosas son súper fragmentadas y hacen que nosotros tengamos un problema, en el fondo, un conflicto, que queda en evidencia con todo lo que ya se explica.
Bueno, y aquí si empezamos a pensar entonces a partir de todo lo que hemos revisado, en qué elementos necesarios, fundamentales, debiéramos considerar de incorporar al modelo. Por una parte tenemos el tema de la priorización del derecho humano al agua, como veíamos que ya muchos han escuchado. Si bien en Chile tiene un compromiso asumido a nivel internacional, como fue estudiado en las clases pasadas, no se ha recogido en la legislación nacional y no se ha incorporado a nuestro ordenamiento interno, ni se ha materializado entonces este derecho. Entonces, como veíamos, hoy día ni la Constitución ni las leyes establecen de manera expresa la priorización o el derecho humano al agua. Sí, indirectamente uno podría ver a través del derecho a la vida o integridad física, o el reglamento de camiones aljibe, pero no una regulación sistémica que permita asegurar el consumo humano y la subsistencia en términos de cantidad, calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad sobre otros usos, digamos. Y esto también está relacionado, ¿están con los micrófonos? Ahí sí. Está relacionado un poco con lo que decía Nicolás respecto a la coordinación institucional. Hay una multiplicidad de actores, público-privados, ¿no? Que intervienen en la gestión del agua. Sin embargo, también se produce una exclusión a nivel local y como falta esta articulación de las necesidades o desafíos y características propias del territorio, para pensar una gestión integral que involucre a todos los actores públicos, privados, titulares, no titulares, de una manera más sistémica, para velar por la subsistencia, los ecosistemas y las actividades productivas y garantizar este acceso equitativo, justo y ecológico. Otro elemento a considerar, acá lo representamos como el uso racional y ajustado a la disponibilidad hídrica real, ¿ya? Y nos queremos referir a una distribución en base a los caudales disponibles o al volumen embalsado disponible, ¿sí? Y que eso se debe ir reajustando cada cierto tiempo porque el sistema hídrico va cambiando. Entonces, eso necesita, eso sí, un fuerte componente de información, buenos modelos que representen cómo funciona cada una de las cuencas para poder hacer buenas estimaciones o pronósticos de cómo se va a comportar esta cuenca en el futuro, ¿ya? Y esto permite tomar mejores decisiones. Ahora, como por ejemplo, alguien no debería realizar una actividad productiva en un lugar donde se sabe que tenemos poca agua, o un hortalicero no debería plantar 5 hectáreas y sabe que va a tener para regar solo una, ¿sí? Entonces, ahí hay un elemento de toma de decisión, pero detrás de esto está el principio precautorio, y es entender la incertidumbre como parte de nuestro sistema, ¿sí? Y no caer en la lógica que ha dominado el último tiempo en el país, diciendo, mira, nos falta agua, saquemos agua de los embalses, saquemos agua de los acuíferos, no importa, cuando llueva de nuevo, se rellenan. Esa lógica del endeudamiento, que es muy neoliberal y que lo estamos sufriendo incluso ahora con esta pandemia, se replica en el agua. Endeudarse, traer más recursos económicos, en el caso de endeudamiento económico, agua de otra parte para poder solventar nuestra demanda, sin darse cuenta que hay que ajustarse a lo que existe por cuencas y conversar mejor con la naturaleza. Eso en respecto a este uso racional. Bueno, y la concepción del agua como un elemento vital. Esto lo hemos comentado ya, la falta de priorización en la Constitución y en el Código de Agua para darle prioridad a los usos, ¿cierto? Hacer como un orden de prelación, pero eso también tiene que ir de la mano con garantizar el abastecimiento, porque en el fondo dar prioridad no es lo mismo que garantizar en el fondo, porque en el fondo ahí lo que se hace es competir por los mismos derechos, pero lo que nosotros tratamos de buscar es que en el fondo ese elemento vital pueda estar a disposición de las personas para ser utilizado. Y para eso también tenemos que abordar la toma de decisiones, que esta toma de decisiones sea obviamente una toma de decisiones democrática y vinculante, que considere la sociedad, que
que podamos en el fondo nosotros participar de eso. O sea, si tenemos en el hecho de que el agua es un bien nacional de uso público, ¿por qué nosotros como ciudadanos, personas habitantes del territorio, no podemos en el fondo tener participación en la toma de decisiones respecto a ese elemento, que además consideramos vital? Esto es clave para poder en el fondo mejorar y el modelo que hoy día tenemos e incorporar elementos que son sumamente necesarios. Claro. También incorporamos la necesidad de una gestión integrada del agua y ponemos acá, transitar a una gestión integrada del agua, porque es necesario poder realizar una gestión conjunta entre el agua superficial y subterráneo, entendiendo que están interrelacionadas, que se afectan unas a otras, ¿ya? Que hay que incorporar diferentes usos, ¿ya? Y dentro de eso, incorporar el respeto al ambiente o conservar las funciones ecológicas para tener una mejor gestión, ¿sí? Y al final es integrar los diferentes conceptos. Primero, respecto al agua. ¿Por qué gestión integrada del agua y no de cuenca? Porque aún no tenemos las herramientas para poder gestionar la cuenca completa debido a que nos falta ordenamiento territorial, tenemos algunos problemas, pero partamos por gestión integrada del agua, haciendo conversar todos estos elementos en la cuenca. Bueno, ahora vamos a hacer como un paréntesis, o sea, es del mismo tema en el fondo, pero vamos a hablarle, como les había explicado al principio, específicamente del modelo sanitario, porque es muy importante, ya hemos hablado de la escasez, de todo lo que tiene que ver con el abastecimiento humano. Entonces es importante también conocer un poco cómo funcionan las figuras, las principales figuras que tenemos hoy en día para el abastecimiento de la población. Y lo que les voy a hablar, de manera muy breve, porque estamos más o menos atrasado, es sobre los modelos que existen hoy en día en el sistema sanitario, pero que se manejan en el mundo urbano, ¿ya? O sea, en el sector urbano. Porque nosotros tenemos separados el abastecimiento humano de agua potable, los sectores urbanos, donde están las empresas sanitarias, que todos conocemos, y en los sectores rurales, donde rigen otro tipo de instancias y organismos que son los servicios sanitarios rurales. Y de hecho, no en todos los sectores rurales hay, obviamente, abastecimiento de agua potable porque hay carencia de agua de servicios sanitarios rurales y obviamente hay carencia, no hay empresas sanitarias que también participen en eso, que lo va a explicar la Dani después. Entonces tenemos tres modelos diferentes que existen hoy día actualmente respecto a las empresas sanitarias propiamente tal. El primero, podríamos decir, es el que está relacionado a la empresa concesionaria de servicios sanitarios de agua, que es Econsa Chile, que fue creado a fines de los años 90 más o menos, principios de los 2000, donde se originó esta empresa y lo que hizo fue, ¿puedes darle el siguiente, Dani, por favor? Que está presente en 9 regiones del país, ¿cierto? Y lo que hizo fue dar concesiones sobre la operación. Entonces, lo que había en nuestro país, antes de la dictadura, eran empresas, eran servicios de agua potable que prestaban abastecimiento a la población en distintas regiones. Ya después de eso se realizaron empresas del Estado que tenían distintos nombres en las distintas regiones. Entonces después, cuando vino los 90, en la dictadura comenzó un proceso de privatización, pero después en los 90 se crea esta empresa concesionaria y dice, bueno, ya, nosotros como Estado tenemos todas estas empresas sanitarias y lo que vamos a hacer ahora es concesionar. Entonces los privados van a tener que invertir en la infraestructura y para proveer del servicio, pero los derechos de agua y como las obras después de que finalice la concesión van a ser del Estado. Una cosa más o menos parecida, como podríamos decir, lo que es una carretera concesionada, ¿ya? Y esto está en 9 regiones del país, son las empresas más chiquititas, como podemos ver. Siguiente. No me deja avanzar. Bueno, la otra es... Voy a probar, voy a tratar de arreglarlo mientras sí. Ya. El otro sistema, que es el que probablemente la mayoría conocemos, es el que tiene que ver con empresas que son absolutamente privadas, ¿ya? Como por ejemplo Aguas Andinas, ESVAL, ¿cierto? Y ESAL. Esas empresas, que hoy día son casi 100% privadas, se dieron por venta completa de una empresa del Estado.
O sea, en el fondo el Estado, lo que tenía, por ejemplo, acá en Santiago, Hemos, ¿cierto? Y dijo, nosotros vamos a vender esta empresa para que los privados inviertan capitales en ella y nosotros podemos destinar estos recursos. Esa era como la ideología detrás. Yo no estoy poniendo ninguna opinión sobre eso, sino le estoy diciendo cómo era el argumento. Nosotros vamos a destinar esa plata a otro lado, entonces las empresas sanitarias se vendieron. Entonces, hoy día Aguas Andinas es casi 100% privada, ¿cierto? Lo mismo pasa con la empresa sanitaria de Valparaíso, ESVAL, y por ejemplo con lo que pasaba con la de Osorno, que era eso, era que eran empresas que tienen 100% privadas. Esto quiere decir que los derechos son privados, la infraestructura es privada, y lo único que tienen es la concesión otorgada por la superintendencia, que se puede eventualmente revocar, pero la empresa sanitaria, una vez que lo desee, puede incluso vender, como pasó, ¿cierto?, su empresa a otra empresa extranjera, a otro capital, y será ella la que se haga cargo y cobrará las tarifas de acuerdo a la ley, pero en el fondo no hay nada del Estado, ¿ya? Y la última, ¿cómo podríamos decir? La última forma de una empresa, entre comillas, sanitaria, es la empresa sanitaria municipal de Maipú, que es MAPA, que aquí en Chile en realidad es como un caso casi único. Hay otra muy pequeñita en Santo Domingo, y que es una empresa que es 100% municipal y que en el fondo lo que hace es proveer de servicios de agua potable a su comuna y a otras comunas también, en parte, y se abastece a través de pozos. Entonces, por eso a veces cuando nos ha pasado a nosotros, al resto de Santiago al menos, que se nos corta el agua porque hay una aluvión, etcétera, en la cordillera, normalmente a la gente de Maipú no le pasa porque tiene un sistema completamente diferente, con cañerías diferentes, y se abastecen de agua subterránea. Y ellos hacen, con los ingresos de esa empresa, en el fondo, financian los programas sociales de la comuna. Y lo último que les había comentado tiene que ver con los servicios sanitarios rurales, que son estos organismos, entidades, que operan en los sectores rurales, o sea, donde no están las empresas sanitarias. Ahí está. Ahí Gustavo logró compartir porque tuvo un problema técnico. Yeah. Ahí está. Bueno, muy breve para poder pasar a la discusión. Todos habrán escuchado, como explicaba Nico, estos dos sistemas, urbano-rural, y cuando se habla de que Chile tiene un porcentaje de cobertura alrededor del 99%, de niveles de países muy desarrollados en términos de cobertura de agua potable y saneamiento, de red de alcantarillado, en general se está hablando de las zonas urbanas concesionadas, que es... si le puedes dar clic al siguiente, que es muy distinto de lo que ocurre hoy en día en las zonas rurales, que dependen en general de abastecimiento a través de los comités de agua potable rural, que es un programa que existe para ello, pero que no cuenta con los mismos recursos, digamos, y si puedes avanzar en el otro, y que ha generado hoy en día una brecha enorme entre las personas que habitan en las zonas urbanas concesionadas y aquellos que habitan en las zonas rurales. Hoy en día, según un estudio de la Fundación Amuler muy interesante que está disponible en internet, casi la mitad de la población rural no cuenta con abastecimiento formal de agua potable, es decir, que dependen de fuentes informales como pozos, camiones, aljibes y ríos. Alrededor de 400.000 personas o medio millón de personas dependen hoy en día de camiones aljibes, es decir, que no tienen un acceso seguro, continuo, de calidad al agua, a este derecho humano que deberíamos garantizar. Sigue la siguiente diapositiva, por favor. También se ha relevado en el fondo, esto ha dejado en evidencia el agua como un factor muy determinante de pobreza, de las comunas determinadas como de pobreza multidimensional, casi coinciden con las comunas que carecen de acceso formal a agua potable. Entonces, esto deja en evidencia la importancia de poder asegurar a todos un acceso en términos de cantidad, calidad, continuidad al agua, y como veían en las sesiones pasadas, justamente no significa solamente que esto te quede lejos o te quede imposible de pagar, sino que deberá garantizarse con las diferencias necesarias a través de subsidios
y lo que sea necesario para poder superar esta brecha que hoy en día existe y dejarnos de pensar en estos porcentajes que están, en realidad solo se refieren a las zonas urbanas y no rurales. Eso. De repente teníamos unas reflexiones finales, pero estábamos comentando con Gus y Nico que nos gustaría mucho compartirlos con ustedes, y como estas eran bases para la sesión siguiente, que es más de pensar en este nuevo proyecto que queremos construir en conjunto, nos interesaría mucho escuchar sus preguntas, sus reflexiones, que pudieran compartir un rato, para poder después revisar como repaso al comienzo de la segunda clase estas reflexiones finales y poder incorporar también todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Desde ya, si no, todos los que quieran hablar, si no alcanzan, tienen nuestros correos, sería maravilloso que nos puedan hacer llegar sus reflexiones, dudas, y que nosotros las podamos contestar comenzando la clase siguiente también, o comentarlas si no alcanzamos hoy día. Muchas gracias desde ya a todo el equipo por esta excelente presentación, muy dinámica, muy bien complementada. Tenemos no tantas preguntas en el chat, entonces me gustaría claramente abordar las que ya están en el chat, pero sin, como dice Daniela, están todos invitados a levantar la mano digital. ¿Cómo hacer eso? Tienen que entrar a la pestaña participantes y ahí les va a dar una opción para levantar la mano, ¿ya? Así que, de cualquier forma, primero abordemos muy rápidamente algunas de las palabras que están en el chat. Hay dos principales preguntas, una que se hizo cuando estaban haciendo el contraste entre los modelos de agua de otros países, y Pamela Jaro pregunta si es que todos los demás países presentan el orden de prioridad que presentaron de consumo humano, ecosistémico y al final otro tipo de consumo. Si es que es algo que se repite, si es que es algo estándar, por así decirlo, o varía. No sé quién quiere tomar la pregunta. No sé si la segunda pregunta tiene relación con eso o contesto esta. No tiene relación, así que dale con esa brevemente para que alcanzamos a tomar otras. Gracias, Pamela, por tu pregunta, muy importante. Sí, en realidad, en general, se puede observar una tendencia a establecer, o sea, el consumo humano, prioridad en todos los países que tienen priorizados los usos, y eso es la mayoría. Y sí, está primero el derecho humano al agua, y en general, en segundo lugar, está el medio ambiente, el patrimonio ambiental o las funciones ecosistémicas. Hay distintas maneras, es decir, más amplio, menos amplio como concepto para asegurar los requerimientos de agua que requiere la naturaleza. Y aquellos países en que eso no era así han llevado a cabo las reformas necesarias para hacerlo, es decir, para que pasen estos dos usos prioritarios por sobre las actividades productivas. Después, la priorización del tipo de uso productivo sí varía en los países. Hay países que ponen en tercer lugar la agricultura por ser una actividad muy importante para el país, otros que más bien la generación energética, otros la minería, y ahí va variando. También la industrial, también depende mucho de zonas, también se hace por cuenca la planificación de priorización de uso, siempre asegurando el consumo humano y los ecosistemas, y luego viendo los tipos de uso prioritarios según la cuenca y sus necesidades y atributos, digamos. Muchas gracias, Daniela. Otra pregunta de Manioli. Consulta si es que de modificar o derogar el Código de Aguas, ¿existiría la posibilidad de legislar de nuevo en conjunto el agua y la tierra? No sé a quién va dirigida la pregunta. No sé si se entiende. Yo creo que la podemos contestar todos en realidad, pero claro, o sea, hoy día lo que tenemos es una legislación que, entre comillas, da cuenta de eso, pero sin decirlo. Entonces, en el fondo, en el Código de Agua no se dice que se separa el agua de la tierra, pero lo que se dice es que tienen inscripciones separadas, conservatorias, y define también, los conservadores también tienen un libro donde, tal como registran las transacciones, ¿cierto?, de los bienes raíces, registra las transacciones de los derechos de agua, o sea, que se rigen más o menos como si fuera una casa.
Entonces, evidentemente, si nosotros logramos cambiar esta legislación, porque derogarlo significa no tener nada, o sea, tendríamos que, en el fondo, cambiarla por una legislación que vaya de la mano de eso que planteas, que es que vuelva a estar unida a la tierra del agua, porque esto, como expusimos, pasó el 81, pero antes en el fondo no existía esta diferenciación. Y solo como anécdota, esto ocurrió porque las personas que redactaron el Código de Aguas eran muy pro incentivar el neoliberalismo en Chile y fueron gran parte abogados y economistas. Y de hecho, en ese momento, cuando se redactó el Código de Agua, incluso el sector agrícola no entendía mucho esto de la separación, porque históricamente, obviamente, habían estado a la tierra, ligados a la tierra. Entonces, eso nada más como anécdota. No sé si alguien más quiere complementar. Muchas gracias, Nicolás. En ese sentido, bueno, es muy importante cuando dicen como derogar el Código de Agua, creo que la primera parte era qué pasaría. Eso es como lo que queremos abordar justamente en la segunda sesión, invitarlos a pensar también, bueno, con toda esta oportunidad que se viene, o sea, habían dos caminos, ¿no? La reforma del Código actual, que significa mantener ese código e introducirle ciertas modificaciones, o como hoy en día se está pensando, a partir de una nueva constitución, establecer nuevos pilares fundamentales, nuevo como ordenamiento, por así decirlo, esta como casa o estructura de nuestra sociedad, y lo que daría pie a regular el agua, ya sea y o en el fondo a nivel constitucional, y muy necesario también hacerse cargo a nivel de la legislación, porque muchas veces pasa que si no quedan en declaraciones que no son operativas. En el fondo es la ley la que va a operativizar esos principios, y también no es suficiente que quede esto plasmado en la regulación, sino se establecen mecanismos para poder ejercer esos derechos, por ejemplo en el caso del derecho humano al agua, poder fiscalizar que se cumplan las condiciones, poder fiscalizar que se cumplan tanto los derechos como las obligaciones. Bueno, pues esas son reflexiones que podemos abordar la próxima clase también. Muchas gracias, Daniela. Quedan algunas preguntas. Tiene una pregunta Beltrán, que realmente tiene como 5 preguntas en una. Entonces, Beltrán, si quieres te invito a abrir tu micrófono y a preguntarla directamente. ¿Estás por ahí, Beltrán? Sí, hola. Adelante. Mi duda es, con respecto a este tema de manejo de cuenca, mi duda es a qué nivel, cuando se forman las nubes, digamos, a qué nivel se puede intervenir este proceso. Entonces, yo sé, por ejemplo, que si se evita la desertificación y se mantiene la vegetación, se mantiene más agua en el territorio. Y luego por evaporación y transpiración se forman las nubes que luego llueve. Mi duda es si esto se ocurre a nivel de cuenca o a nivel regional o a nivel continental o solamente a nivel mundial, digamos. Y dependiendo de eso, si fuera a nivel continental, por ejemplo, si es que hay una instancia en la que se gestione y se pongan de acuerdo en los diferentes países para que los que producen nubes, digamos, lo sigan haciendo y los que reciben la lluvia la sigan recibiendo. Gracias, Beltrán, por tu pregunta. No sé. Sí, puedo Adelante, responder Gustavo. una parte yo respecto a que sin duda es muy estudiado, hay varias publicaciones sobre todo de la Universidad Austral que pueden encontrar en su página web sobre la relación del bosque como productor de agua, ¿sí? Donde hay más bosque vamos a tener mayor producción porque el suelo puede retener más agua por su contenido de materia orgánica, porque efectivamente tenemos más agua que evapotranspiran las plantas, por tanto está en el sistema. Eso está también relacionado con el ecosistema completo, ¿ya? Pero sí, y también ese puede ser un tema de cuenca, está bien. Se puede analizar, yo creo, a diferentes escalas. También puede ser un microclima que se dan. Por ejemplo, el caso de Fray Jorge en la región de Coquimbo, que es un microclima donde las nubes que vienen del sector costero chocan con la cordillera de la costa y se genera un bosque húmedo parecido al del sur de Chile.
en Coquimbo. Entonces ahí hay un efecto del microclima en la relación con el bosque. Y por otro lado, también tenemos efecto de la región metropolitana. En general, en Santiago Centro llueve mucho menos que en los sectores aledaños. Periferia, ya sea El Cajón por su sector cordillerano, o el sector del sur de la región metropolitana, que generalmente está con mayor porcentaje de nubes que lo que es Santiago Centro. Así que hay efectos que no solo están dados por el bosque, sino también por las condiciones del sector, los cordones montañosos, incluso que exista cuerpos de agua como era en el sur de la región metropolitana, la laguna de Apuleo, que efectivamente generaba un microclima en la zona. Así que sí, hay una relación, y en materia internacional ahí yo quedo corto, la verdad. Más allá de indicaciones que dan organismos internacionales respecto a cómo hacer las cosas, y el movimiento de las masas de aire en el planeta, que eso también genera los grandes ecosistemas, ¿sí? Solo para complementar. Dale. Dale, Dani. Solo para complementar un poco lo que decía Gustavo, que en realidad gran parte o sea, Chile, al ser un país tan largo y angosto, con una costa tan extensa, obviamente tenemos pura costa nosotros, tenemos influencia gigante de lo que es el mar. Entonces todas las precipitaciones, todo eso se genera por, en el fondo, los sistemas frontales que vienen desde el mar. Entonces no ocurre lo que ocurre en otros países, como por ejemplo que tienen sistemas boscosos muy, muy grandes, Amazonas, por ejemplo, donde la evapotranspiración es tal, ¿cierto?, que causa nubes que en el fondo termina precipitando en otro sector. Eso no ocurre acá en Chile. Normalmente lo que nosotros tenemos son sistemas frontales que vienen, son nubes que chocan con la cordillera, empiezan a aumentar su altura, y como empiezan a aumentar su altura se empiezan a enfriar, ¿cierto? Y eso hace que precipite. Entonces es verdad lo que decía Gustavo también, que se generan condiciones climáticas locales, pero nosotros tenemos precipitaciones no gracias necesariamente a que tengamos más bosques, sino gracias a los sistemas frontales que llegan en el fondo desde la celda de circulación a través del océano, principalmente. Muchas gracias, Nicolás y Gustavo. Estamos en la hora, pero voy a tomar un par de preguntas más para pasarnos no demasiado el horario, unas 3 preguntas más por orden de llegada. Hay una persona que levanta la mano, pero no puedo ver tu nombre. Solo veo números, 83678. Pero te invito a abrir tu micrófono y a hacer tu pregunta. Hola, sí, soy yo. No sé cómo Adelante. la tecnología y yo no funcionamos. No te preocupes. Bueno, agradecer la presentación. La verdad tengo hartas preguntas. En primer lugar, si bien es cierto, en el Código de Agua no está establecido, ¿cierto?, el concepto, digamos, de la desalinización del agua. Respecto a la zona del norte del país, no sé si ustedes tienen en consideración el impacto de lo que generan las empresas desalinizadoras respecto al costo de la cuenta de agua, cómo impacta en los territorios, cómo impacta en el sistema marino en sí mismo, cómo impacta en todo un lugar, digamos. En segundo lugar, preguntarle a Gustavo dónde puedo obtener la información respecto a lo que él señala que en Copiapó, porque trabajo en Copiapó, por eso me interesa, encontró como alrededor de 80 personas que tienen derecho al uso del agua. Me gustaría saber cuál es la fuente, dónde puedo obtener esa información. Y eso, muchas otras preguntas, pero para respetar los que vienen también lo dejo hasta ahí nomás. Gus, no sé si estáis tratando de hablar. No, por orden, pensaba que era mejor que partieras tú con el tema de la desalación y el código de agua. Mira, en el Código de Agua no está regulado. De hecho, hoy en día hay varios proyectos de ley en discusión que se refieren un poco a este tema, porque es agua de mar. El Código de Aguas regula el agua dulce continental.
¿ya? El agua mar no cabe dentro del Código de Agua. Entonces, hoy en día se discuten varios proyectos en relación a cómo se van a conceder esos derechos respecto del agua desalada, o sea, el derecho de las concesiones marítimas, tanto para efectuar la desalación, como para, una vez que se efectúa esa desalación, si se van a conceder, por ejemplo, volúmenes de agua salada, y luego qué pasa con con el resto de quién es esa agua, si también va a ser un bien nacional de uso público en ese sentido, si van a haber derechos de aprovechamiento que se otorguen en ella, porque también podría ser derecho de aprovechamiento una vez que está el agua desalada y luego se tenga que volver al mar. Bueno, hay un montón de tecnicismo en ese sentido, si lo va a hacer el Estado, lo van a hacer los privados, etc. Sí, yo creo que es importante tener en consideración, por una parte, que no cometamos los mismos errores de este sistema de gestión de agua dulce, digamos, respecto del agua salada. Por otro lado, que es uno de los aspectos que vamos a abordar en la otra clase, también este enfoque, o como decía Gustavo al comienzo, de gestionar la oferta en lugar de gestionar la demanda, es decir, de generar siempre estar pensando en nuevas fuentes de agua en vez de estar pensando en disminuir el consumo, en priorizarlo, en hacerlo más eficiente. Nos puede llevar a que en el fondo esto es como una postergación eterna del problema actual, de decir, mira, vamos a explotar todas las fuentes a por haber, de que al final de los tiempos vamos a encontrarnos con estos mismos problemas en varios años más, digamos. Entonces, muy importante poder planificar el uso del agua en las distintas formas. También se habla de la reutilización de las aguas servidas tratadas. Bueno, otro de los aspectos que vamos a ver en la otra clase, el tema o como decía Gustavo, de la carretera hídrica. Es importante tener como una concepción, y yo creo que en eso podemos complementar el tema de la priorización de los usos con la priorización de las fuentes también, ¿no? Porque por un lado se habla muchas veces de la necesidad de destinar las fuentes naturales para el consumo humano, de darle esa prioridad, y por ejemplo, el agua desalada se ha destinado a usos industriales. Que sería lo lógico, ¿no? Tanto por el costo que eso tiene, quienes lo van a asumir, como el acceso a agua pura y de calidad versus algo como que se desconoce tanto todavía. Incluso hay países que han avanzado en poder desalar agua para consumo humano, pero en general es como uso indirecto, inyección de pozos, como ocurre en California. En Israel sí es para consumo de agua potable. Aprovecho de decir, claro, cuando uno mira Israel, también tiene un montón de críticas ese modelo, pero a pesar de todas las críticas que tiene, igual está, su regulación es bastante mejor que la nuestra en muchos aspectos, aún así. Entonces, importante también tener la noción que a veces ciertas comunidades del norte, por ejemplo, al acceder a agua dulce, está contaminada o con mucha carga de ciertos minerales como arsénico, entonces también es importante ver qué tipo de fuente va a suministrar a la población. O sea, son varios factores que hay que tener en mente, y en ese sentido yo creo que lo que decía Gustavo y Nicolás en algún momento era de poder tener esta visión sistémica y ver qué tipo de fuentes vamos a usar dónde. Hay zonas de Chile en que no tendría sentido desalar, hay otras que sí. De todas maneras es algo que se tiene que regular, que se tiene que pensar, se tiene que planificar. No podemos ponernos a aprobar leyes que permitan la desalación, que permitan la reutilización, que permitan la carretera hídrica, y no tener ninguna visión de mediano o largo plazo de una gestión y uso racional, como decía Gus. Sí, para complementar, porque una parte de las preguntas también hablaba del impacto de la desalinización, y claro, el principal impacto, el más conocido, es el efecto local de la salmuera, de este subproducto de la desalación, ¿cierto? Y cómo afecta el borde costero, la zona local, para la fauna ahí existente. Y también hay otros efectos o impactos de la desalación, como por ejemplo que necesitan un alto consumo de energía, y en el norte esa energía lo más probable es que sea entregada a través de termoeléctricas, y eso podría generar un problema derivado, o también los altos costos que puede tener el producir la desalación, y eso genera también inequidad en el acceso al agua, y ahí hay unos trabajos, Dani conoce más al detalle esos trabajos, pero de una profesora de geografía de la Universidad de Chile que se llama María Cristina Fracú, ahí la pronunciación no me favorece, pero te podemos después compartir el nombre y los artículos que ella tiene respecto a la inequidad en el acceso al agua desalada, y cómo se generan también diferentes focos en respecto a los que tienen acceso al agua desalada y los que no, y diferentes problemas que se dieron en Antofagasta particularmente, que además tiene una historia larga de desalación, desde 1800 y tanto, así que
hay camino recorrido. Y por último, respecto a la consulta particular del dato de Copiapó, es un informe técnico que es público, pero quizás para mantener como las formalidades de esa información, yo te puedo mencionar cómo se solicita, te doy los datos, y lo puedes pedir por transparencia y va a ser todo más formal. Yo creo que ese es el mejor dato, pero ahí hacer el detalle que eran 82 inscripciones en el Conservatorio de Bienes Raíces, 82 títulos, pero que si uno se ponía a revisar, al final estaban en manos de 15 personas. ¿Sí? Ese era el dato que entregué. Muchas gracias a todos y todas por sus respuestas. Me gustaría abordar solamente 2 preguntas para que ojalá no nos pasemos de las 8:15. Voy a tomar las preguntas de Joaquín y Gonzalo y desde ya al resto le pido disculpas por no poder abordar sus preguntas. Las podremos abordar, como decían los expositores, o por correo o en la próxima sesión. Y desde ya, claro, como decía Gustavo, si es que quieren enviar material a los alumnos, me lo pueden hacer llegar a mí y nosotros lo enviamos por el listado de correo. Joaquín Ortiz consulta, y voy a hacer las 2 preguntas de inmediato y las responden en conjunto. ¿Cómo hace la autoridad para determinar la disponibilidad física y así integrar la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas respecto de aquellos derechos que son reconocidos pero no han sido regularizados? Y Gonzalo Tapia también consulta si es que, y esto quizás se adelanta un poco de lo que van a hablar en la próxima sesión, nuestra técnica legislativa recurre de sobremanera a la fiscalización como forma de cumplimiento de la norma. En la reforma planteada o en alguno de las posibles reformas planteadas, ¿se debiese optar por otras formas, incentivos tal vez? Esas son las 2 preguntas con las cuales estaríamos cerrando esta sesión. Nico, ¿quieres responder tú lo de los derechos de regularizables? O... Si puedes responderla, o sea, perdón, ¿Le repetir repito? la pregunta. Sí. La pregunta es, ¿cómo hace la autoridad para determinar la disponibilidad física y así entregar la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas respecto de aquellos derechos que son reconocidos pero que no han sido regularizados? No sé si se entiende. Quizás se quedó pegado, Nicolás, puede ser. Ahí volvió. Ya. Voy a tratar de responder, porque a ver si entendí bien la pregunta. Respecto a las regularizaciones hay que distinguir algo. Cuando uno va a regularizar un derecho de agua, en virtud de lo que dice el código, ¿cierto? Esto quiere decir que puede demostrar que tiene un uso antiguo, y antiguo está específicamente determinado desde 5 años antes que se dictara el código en 1981, eso quiere decir octubre de 1976, de ahí hacia atrás. Si nosotros hemos ocupado agua de manera permanente y continua de ahí hacia atrás, ¿cierto? Hasta el día de hoy, podemos en el fondo optar a poder regularizar ese derecho, que es en el fondo estamos solicitando que se nos reconozca un derecho que nosotros ya hemos utilizado. Cuando se hace ese tipo de tramitación, una regularización que primero es administrativa y después judicial, como había dicho la Dani Gustavo, no se considera balance, ¿ya? Porque lo que hace la DGA es decir lo siguiente. Si Gustavo Abrigo, ¿ya? Si Gustavo Abrigo lleva 60 años ocupando 10 litros por segundo, porque él tiene que decir eso en su declaración, que lleva 10 litros por segundo y lo está ocupando desde hace 60 años. La DGA dice, bueno, yo estoy haciendo todos los balances, ¿cierto? Y esta persona me está diciendo que está ocupando esos 10 litros por segundo hace 60 años. Si yo estoy haciendo todos los balances y resulta que he hecho todos los balances con todos los datos posibles, y en el fondo no estaría considerando eso como derecho otorgado, entre comillas, ¿cierto? Significa que ya lo estoy considerando en el aspecto físico, porque esa agua ya estaría sacándose del sistema, ¿ya? Por eso es súper importante, y por eso de ahí lo que decía Gustavo, que el tema de las regularizaciones ha causado muchos perjuicios, porque muchas personas decían, no, si yo tengo un derecho que era súper antiguo y no sé qué, y trataban de justificarlo, recién que lo ocupaban hace, no sé, 10 años o menos, ¿cierto? O ocupaban menos agua antes, entonces ahí es cuando se produce el desbalance. Porque en el fondo la idea de la regularización es reconocer un derecho, pero que se
ese derecho se esté extrayendo la misma cantidad y calidad, o sea, la misma cantidad, perdón, de que se extraía en su origen. Entonces, no sirve que yo hace 60 años extraía 2 litros por segundo y hoy día quiero 15, porque resulta que tengo más hectáreas para regar. No, ahí me deberían regularizar solamente los 2, que es lo que yo he estado extrayendo históricamente. Eso más o menos respondiendo a tu, no sé si puedo responder la pregunta, y lo otro es que la DGA contabiliza un balance, como es más o menos el balance que explicó Gustavo al principio, para todos los derechos, ¿cierto? Entonces determina un punto, si una persona pide un derecho en cierto punto, en manera superficial, hace un balance en un área, toda el área portante, digamos, y dice, bueno, de aquí cuánto tengo que descontar. Y en caso de agua subterránea hace una cosa más o menos parecida con unos modelos bastante más complejos que hablan de cuánta agua habría acumulada abajo de la tierra. Eso más o menos, no sé si respondí. Sí, perfecto. Yo creo que quedó claro y si hay más dudas también llegarán posteriormente. Y la segunda pregunta no sé si alguien la quiere tomar. Sí, la segunda pregunta respecto como qué puede ser más eficiente al final como para el cumplimiento de la regulación, ¿o no? Creo que eso era. Claro, o sea, No, antes del problema de fiscalización. Claro. Sí, o sea, yo creo que de lo que nosotros planteamos también se puede deducir un poco como esta intención de que no sea solo, a ver, por una parte que no sea solo como garrote zanahoria, que solo sea como si te pillo, te sanciono, sino que sea más bien como una gestión colaborativa. Ahora, es difícil pensar en algo así si es que la ciudadanía se siente excluida de los beneficios de este bien nacional de uso público, es muy entendible, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo pueden tener las personas para cuidar, por ejemplo, cuando se hacen estas campañas, disminuir el consumo a nivel domiciliario, y tú estás viendo que la actividad productiva no se le está exigiendo, si se le está exigiendo, no hay claridad respecto a eso. Si uno mira lo que ocurre como en otras experiencias, y también en experiencias locales, es un factor determinante, como la participación colectiva en la gestión del agua, en las experiencias locales donde eso se da, y también en países en que han incentivado eso, va muy de la mano con obtener información, con un sistema de información. Por ahí creo que hay una pregunta de qué era el SNIA, Sistema Nacional de Información del Agua, porque se entiende que esa información no solo debe servir a la autoridad para planificar, sino que también a los administrados, ¿no? Y que obteniendo esa información los administrados pueden tomar mejores decisiones, muchas veces por desconocimiento que se toman ciertas decisiones que van vinculadas, por ejemplo, a la sobreexplotación de una fuente, en otros casos no. Entonces yo creo que esos son factores a determinar, como fortalecimiento de actualización y completar la información, acceso a la información que sea comprensible, que no sea una cosa que uno entra en una cosa codificada y no se entiende nada, y poder también poner los incentivos adecuados, es decir, y esos son los beneficios que se han destacado, por ejemplo, en modelos de gestión colectiva del agua, cuando se entiende que todos se van a beneficiar y se ve eso claramente en los efectos, ¿no? Es capaz uno como de entenderlo y de poder entonces querer involucrarse en esa gestión y comprometerse. Entonces esos también son factores, no solo como, o sea, es la regulación la que tiene que incentivar ese tipo de mecanismos de gestión colectiva, desde luego, y tiene que ir de la mano también con fiscalización y con sanción para quienes no cumplan, pero no puede ser todo pensado desde esa lógica porque el Estado no tiene la capacidad de fiscalizar a todo nivel, digamos, de manera permanente, y por otro lado, y eso va de la mano también con entender estos derechos de aprovechamiento o concesiones como una carga también, o sea, no solo un derecho absoluto de propiedad contra cualquier persona y contra todo en el mundo, sino que también conlleva una mochila de obligaciones como administrado que tú debieras cumplir. Entonces eso también sería importante reflejar en la regulación y ayudaría mucho al cumplimiento, porque sería parte de las condiciones para que tú puedas usar el agua, que tú tengas que cumplirle, bueno, de la mano con la respectiva fiscalización, obviamente, y también con esta información de uno ver cuáles son los efectos de las decisiones que uno toma, entenderlos, también puede contribuir mucho a cambiar el comportamiento de los administrados, de los que tengan concesiones ahora o en el futuro, digamos.